Bien, vamos a continuar con este video de química y en esta ocasión veremos el principio de exclusión de Pauli. Y antes de conocer qué es el principio de exclusión de Pauli, conoceremos uno de los componentes o de los conceptos fundamentales dentro de esta rama, dentro de esta disciplina, que es la partícula elemental. Y las partículas elementales son los constituyentes elementales de la materia. Más precisamente son partículas que no están constituidas por partículas más pequeñas ni se conoce que tengan estructuras internas. Originalmente, el término partícula elemental se usó para toda partícula subatómica como los protones y neutrones, los electrones y otros tipos de partículas exóticas que solo pueden encontrarse en los rayos cósmicos o en los grandes aceleradores de partículas como los piones o los muones. Sin embargo, a partir de los años 1970, quedó claro que los protones y neutrones son partículas compuestas de otras más simples. Otro de los conceptos que tenemos dentro del principio de exclusión de Pauli son los fermiones. Y en física de partículas, un fermión es una partícula que sigue la estadística de Fermín-Dirac. Generalmente tiene un spin semientero, spin medio, spin 3 medios, etc. Los fermiones incluyen todos los quarks y leptones, así como todas las partículas compuestas formadas por un número impar de ellas, como todos los bariones y muchos átomos y núcleos. Los fermiones difieren de los bosones, que obedecen a la estadística de Bose-Einstein. Los fermiones también, por ejemplo, los electrones y los quarks, esos últimos son los que forman los protones y los neutrones. En cambio, partículas como el fotón y el hipotético gravitón no obedecen a este principio, ya que son bosones, esto es, que forman estados cuánticos simétricos y tienen spin entero. Como consecuencia, una multitud de fotones puede estar en un mismo estado cuántico de partícula, como en los láseres. El bosón, en física de partículas, el bosón es uno de los dos tipos básicos de partículas elementales de la naturaleza. Otro tipo son los fermiones. La denominación bosón fue acuñada por Paul Dirac para conmemorar la contribución del físico indio Satyendranath Bose junto con Einstein. El desarrollo de la estadística de Bose-Einstein, la cual teoriza las características de las partículas elementales. Ahora sí, sabiendo esto, veamos qué es el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli es una regla de la mecánica cuántica enunciada por Wolfgang Ernst Pauli en 1925 y establece que no puede haber dos fermiones en el mismo estado cuántico. Esto es con todos los números cuánticos idénticos dentro del mismo sistema cuántico. Formulado inicialmente como principio, posteriormente se comprobó que era derivable de sus compuestos más generales. De hecho, es consecuencia del teorema de las estadísticas del spin de 1940. En el caso de los electrones, en los átomos, se puede afirmar lo siguiente. Es imposible que dos electrones de un átomo polielectrónico tengan los mismos valores de los cuatro números cuánticos n en el número cuántico principal, el número cuántico azimutal m, el número cuántico magnético y ms, el número cuántico de spin. Las partículas con spin entero o bosones no están sujetas al principio de exclusión de Pauli. Cualquier número de bosones idénticos puede ocupar el mismo estado cuántico, que ocurre, por ejemplo, con los fotones producidos por un láser o los átomos en el condensado de Bose-Einstein. Históricamente, el principio de exclusión de Pauli fue formulado para explicar la estructura atómica y la organización de una tabla periódica y consistía en imponer una restricción sobre la distribución de los electrones en los diferentes estados cuánticos. Posteriormente, el análisis de sistemas de partículas idénticas llevó a la conclusión de que cualquier estado debía de tener una simetría bajo intercambio de partículas peculiar, lo cual implicaba que existían dos tipos de partículas, los fermiones que satisfarían el principio de Pauli y bosones que no lo satisfacerían. El principio de exclusión de Pauli también estipula que dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico dentro del mismo sistema al tiempo, mientras que para el caso de los electrones estipula que es imposible para dos electrones en un mismo átomo tener los mismos cuatro valores para los números cuánticos, donde esos cuatro números incluyen el número cuántico principal, el número cuántico de momento angular, el número cuántico magnético y por último el número cuántico de spin. Como se ha dicho, el principio de exclusión de Pauli
solo es aplicable a los fermiones, esto es, partículas que forman estados cuánticos antisimétricos y que tienen spin semientero. Al principio del siglo XX se hizo evidente que los átomos y moléculas con un número par de electrones son más estables químicamente que los que tienen un número impar de electrones. En el artículo de 1916, El átomo y la molécula, de Gilbert N. Lewis, por ejemplo, el tercero de los 6 postulados del comportamiento químico, afirma que el átomo tiende a tener un número par de electrones en cualquier envoltura y especialmente a tener 8 electrones, que lo estipula dispuestos típicamente de forma simétrica en las 8 esquinas de un cubo. Pauli buscó una explicación para esos números que al principio eran solo empírica, al mismo tiempo intentaba explicar los resultados experimentales del efecto Zeeman en la espectroscopia atómica y en el ferromagnetismo. Encontró una pista esencial en un artículo de 1924 de Edmund C. Stone que señalaba que para un valor dado, el número cuántico principal n, el número de niveles de energía de un solo electrón en el espectro de metales alcalinos en un campo magnético externo, donde todos los niveles de energía degenerados están separados, es igual al número de electrones en la corteza cerrada de los gases nobles para el mismo valor de n. Las aplicaciones del principio de exclusión de Pauli nos ayuda a explicar una gran variedad de fenómenos físicos. Una consecuencia particularmente importante del principio es la elaborada estructura de la corteza electrónica de los átomos y la forma en que los átomos comparten electrones, lo que explica la variedad de elementos químicos y sus combinaciones químicas. Un átomo eléctricamente neutro contiene electrones ligados en el número igual al de protones en el núcleo. Los electrones, al ser fermiones, no pueden ocupar el mismo estado cuántico que otros electrones, por lo que los electrones tienen a que apilarse dentro de un átomo, es decir, tener diferentes espines mientras están en el mismo orbital electrónico, como se describe a continuación. Un ejemplo es el átomo de helio neutro, que tiene dos electrones ligados, ambos de los cuales poseen ocupar los estados de menor energía, 1s, adquiriendo spin opuesto. Como el spin es parte del estado cuántico del electrón, los dos electrones están en estados cuánticos diferentes y no violan el principio de Pauli. Sin embargo, el spin solo puede tomar dos valores diferentes, valores propios, en un átomo de litio con tres electrones ligados. El tercer electrón no puede residir en un estado 1s y debe ocupar uno de los estados 2s de mayor energía. Del mismo modo, los elementos sucesivamente más grandes deben tener envolturas sucesivamente más energéticas. En los conductores y semiconductores hay un gran número de orbitales moleculares que forman una estructura de banda continua de niveles de energía. En los conductores fuertes, los metales, los electrones son tan degenerados que ni siquiera pueden contribuir mucho a la capacidad térmica de un metal. Muchas propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas, ópticas y químicas de los sólidos son consecuencia directa de la exclusión de Pauli. La estabilidad de cada estado del electrón en un átomo se describe mediante la teoría cuántica del átomo, que muestra que la aproximación cercana de un electrón al núcleo aumenta necesariamente la energía cinética del electrón, una aplicación del principio de incertidumbre de Heisenberg. Sin embargo, la estabilidad de grandes sistemas con muchos electrones y muchos núcleos es una cuestión diferente y requiere el principio de exclusión de Pauli. Se ha demostrado también que el principio de exclusión de Pauli es responsable de que la materia ordinaria a granel sea estable y ocupe volumen. Esta sugerida fue hecha por primera vez en 1931 por Paul Efferstein, quien señaló que los electrones de cada átomo no pueden caer todos en el orbital de menor energía y deben ocupar sucesivamente envolturas mayores. Los átomos, por lo tanto, ocupan un volumen y no se pueden apretar demasiado entre ese. La primera prueba rigurosa fue proporcionada en 1967 por Freeman Dyson y Andrew Leonard, quienes consideraron el equilibrio de fuerzas atractivas electrón-nuclear y repulsivas electrón-electrón y nuclear-nuclear, y demostraron que la materia ordinaria colapsaría y ocuparía un volumen mucho menor si el principio de Pauli, una prueba mucho más simple, fue encontrada más tarde por Elliot H. Lee y Walter Tyree en 1975, proporcionando un límite inferior en la energía cuántica en términos de modelo de Thomas Fermi
que es estable debido al teorema de Teller. La consecuencia del principio de Pauli aquí es que los electrones del mismo spin se mantienen separados por una interacción de intercambio repulsiva, que es el efecto de corto alcance, que actúa simultáneamente con las fuerzas electrostáticas o fuerzas colúmbicas de largo alcance. Este efecto es en parte responsable de la observación cotidiana en el mundo macroscópico de dos objetos sólidos que no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. El caso más conocido por su amplia utilización en el campo de la química y la física atómica es el sistema cuántico del átomo de Schrödinger, siendo los fermiones los electrones por ellos la versión más conocida de este lema. Dos electrones en un átomo no pueden tener los mismos números cuánticos. Otro fenómeno físico del que es responsable el principio de Pauli es el ferromagnetismo, en el que el principio de exclusión implica una energía de intercambio que induce al alineamiento paralelo de electrones vecinos que clasicamente se alinearán anticipadamente. Y bien, con esto hemos llegado a la explicación del video referente al principio de exclusión de Pauli. Entonces, si el video les gustó, favor de comentar, compartir, dar like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video.